profesor es Horacio Colazo. Que paz descanse. Sí, que hace una semana se nos fue y nada. Está bueno eso, lo que digo siempre, perdón que los bajoné un poco, pero No, ¿qué total, te queda había en que la vida, mencionarlo. no? Más que saber, Había que bueno, quién era Herodoto, no. Que tus alumnos te recuerden con tanto amor y que nada, te lleven en el corazón, ¿no? Sí, total. Enseñar, y listo, aprendemos todos, pero también enseñar a ser buena gente y, como digo siempre de él, esa constancia, esa necesidad de vivir sin tener precio y de llegar al final de sus días dando clase. Así que bueno, para Horacio Colazo y toda su familia, les mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo. Le dedicamos el programa. Le dedicamos el No lo programa. hablamos esto antes, Sí. pero podemos dedicarle. Le vamos a dedicar Surgió. el programa. Exactamente, Vamos a sí, dedicarle no el lo programa. habíamos Esta pensado. charla pero de bueno. historia. Que de Colazo, particularmente las referencias que yo tengo de compañeros que no cursan historia, es que es muy buen profesor. O era muy buen profesor. Muy buen profesor. Y gran puteador. Gran puteador. Se la pasa puteando muy en buena- clase. y muy buena Me gente. identifico. Muy buen tipo. Y muy buena con él gente. hice las prácticas en siglo XX. Qué suerte, qué qué capo. suerte. Fue en la época de la pandemia, todo virtual, pero fue divertido igual. Sí. Estuvo bueno. Era, sí, eso, ¿no? Humor. Cuando le pones humor y Pasión amor. le ponía. Total. Pasión, Muchísima pasión en las exacto, clases. Lo tuve pasión. en programa de historia del siglo XX y notaba eso en los compañeros. Despertaba un interés por la historia que no todo docente de historia, antes hablábamos de otros, generan eso. Claro. Esa pasión Generalizando. Sí. por la historia Sí, total. en gente que no es del palo de la historia. Claro. Eso es interesante. Porque en problemas del siglo XX, le contamos a la gente que no sabe, van de todas las carreras, es una materia común, Sí. entonces hay mucha gente que no tiene que ver con la historia y que se encuentra ahí y dice, uy, historia, qué embole, ¿no? Porque mayormente pasa así. Sí. Y Sí, la de historia... Hecho, en los pasillos, los alumnos que son de otras carreras, cuando van a siglo XX, dicen, historia. Claro. historia, Mucho para leer. ¿Y qué decimos nosotros? Depende de quién te la contó Bueno, la historia. sí, depende de quién te la haya contó, enseñado. quién te la Bueno, enseñó. Collazo Exacto. Exacto. Si te la enseñaba un Colazo, la empezás a querer. ha mejorado las condiciones de aprendizaje de alumnos que no son de historia Es- sobre la historia. Eso es muy Exactamente. difícil de lograr también. Es un montón, ¿no? Es un montón, un es demasiado. Y la empatía es rebeldía en estos tiempos, compañeros y Así que compañeras. Así que, y él era empático. Vamos a- Perdón. No, está bien. Metí está esto bien. porque sale del Está corazón. Está bien la bajada de línea. Para mí hay que bajar línea a troche y moche en este programa también. Sí. ¿Eh? No es Sí, solo sí. teoría. No es solo teoría, es Porque si praxis no, también, diría- claro, diría ¿qué Marx. hacemos? ¿Qué hacemos en Diría este Marx. mundo? Y nos presentamos al señor operador, que Eso. algunos lo conocimos hoy, el señor Alan. Un aplauso. Alan, un aplauso. Gracias por el Que espacio. nos puede arruinar el programa Todos si los quiere, por compañeros que son supuesto. parte Entonces, Decilo no al aire, queremos. decilo al aire, Sí, Vivi. lo estoy diciendo al aire. Amenázalo un poco. Bueno, compañeros queridos. ¿De qué va este programa? Quiero saber vamos a yo, ver que de todavía qué no va. me enteré. ¿De qué va? ¿De qué va este programa? Vamos a hablar de historia de otra manera, si Dios quiere. El objetivo de este programa, de lo que nos encuentras reunido hoy en esta tarde brillante, es hablar de historia de esta forma, ¿no? De que sea una charla amena, con un mate, de tratar de cortar la distancia que hay entre la gente que cree que historia es una materia difícil o aburrida, para desmentir un poco, ¿no? Que historia en realidad es muy divertida, como decía por ahí, arranque la realidad supera la ficción. La historia es muy divertida, la historia es para mí es lo más lindo que hay, así que nada, el objetivo de este espacio es compartir una charla amena, con rigor, un poquito de rigor científico, Poquito. o rigor de verdad. Pone él. Un poquito. El rigor de verdad es el como- rigor de Capaz verdad. cada vez Como me paso de los protagonistas. el título, ¿no? Cada vez También menos, del quizás personaje. Quizás cada vez menos, pero la idea es esa, ¿no? Acortar la distancia entre lo que se cree de la historia y lo que realmente es, que es una materia muy divertida y muy linda de aprendizaje, de aprender, porque forma gente. La historia es no solamente es una sucesión de hechos acumulados, sino lo que fuimos en algún momento. Y a partir de ahí suscitar preguntas, ¿no? Como ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué la gente actúa como actúa? ¿Qué es lo que tenemos del pasado? Todo ese tipo de cosas se van a estar suscitando en esta mesa. Yo todo el tiempo me pregunto para qué sirve la historia. Todo el tiempo me lo pregunto estudiando historia y siempre en mi respuesta, si me apuran un poco, es
para votar bien, por ejemplo. En esta Mamadera. coyuntura, en esta coyuntura, contexto de país que tenemos, y también para reflexionar de forma crítica sobre lo que acontece hoy. Para mí es muy importante. Entonces es importante que escuchen este programa. Es Sí. importante que escuchen este programa, porque Sí, vamos a bajar sí. línea todo el tiempo. Y también es por lo que fuimos, como decía Bray recién, ¿no? Lo que fuimos. ¿De dónde venimos, no? Enseña ¿De dónde venimos? No de salimos dónde de un venimos, repollo. claro. Ujú. Y lo que no queremos volver a hacer también, ¿no? Y que lo que no queremos que vuelva a pasar, y lo que sí por ahí queremos que vuelva a pasar y que queremos que vuelva a ser. Esa es un poco también la idea. Alguien dijo, no sé si fue Felipe Piña, también le mandamos un saludo. Saludos a Felipe Piña, que Saludazo. ojalá algún día Lo que vea. tengo un libro de él acá. Felipe Piña ¿Eh? esté acá. ¿Cómo se llama esa página? Hay que dejar de robar con Piña por 2 años. Por 2 años. Una cosa así. Creo que era una Porque página de todos, Facebook, yo todos la lo seguía. usamos a Felipe Yo la Piña seguía, yo para, la seguía, para yo la dar seguía. clase. Esto de que la historia no continúa, ¿no? No es que se repite, sino como que va continuando. A veces hay cosas que uno ya quisiera que no continúen más, ¿no? Y que hubiéramos aprendido algo y sigue continuando. Por eso está bueno que la historia no se borre y que la historia sea activa. es dinámica, como diría Mark Bloch, ¿no? La historia es dinámica. Todo cambia, ¿no? Las sociedades, los hombres, las instituciones. Sí, todo cambia, pero retomando un poco lo que dijo Caro, historia a mí por lo menos me sirve para entender al humano, al hombre también. Al espíritu. Cuando uno estudia o cuando se mete a estudiar historia, encuentra algo de decir, bueno, qué motivaciones tenían los hombres para hacer tal cosa en sus tiempos. Y eso en definitiva es conocernos como especie. En última instancia no dejamos de ser la misma especie en el gran trajín de la historia Sí, con sus evoluciones. Las evoluciones se marcan cuando uno detenta por ahí, cuando Sí. una hegemonía como tal, una idea como tal, se logra plasmar en las instituciones, es como que logra perdurar. Así como los romanos pensaban que en algún momento, así como los romanos pensaban que iban a durar para siempre también, en algún momento eso se cortó, ¿no? El imperio cayó, El claro. imperio cayó y siguió un poquito la romanidad que adoptaron los pueblos bárbaros, pero en algún momento eso se termina. Creo que es importante decir, también un poco por lo que decía Franco, tener muy en cuenta, creo, para hablar de historia, contextualizar. Sí. Para entender de lo que estamos hablando, ¿no? Para entender qué categorías de análisis vamos a hacer para no caer en anacronismos. Me parece que esa va a ser un poco nuestra Sí. nuestra tarea. La tarea. Aparte, bueno, de... ¿Y qué es el anacronismo, Caro? Porque por ahí hay gente que está escuchando y no sabe qué es el es anacrónico, verdad. ¿no? Me gusta que me preguntes. Como pensar con categorías de hoy, o con conceptos de hoy, o con ideas de hoy, cuestiones del pasado, digamos, cuestiones históricas. Por ahí caes en esto de pensar un acontecimiento del pasado con las ideas de hoy. No, tener que contextualizar el pasado para hacer un análisis más crítico y reflexivo sobre el hecho, sobre la persona, sobre el personaje. Justo hablábamos con Alan del otro lado hoy, antes de que lleguen, sobre Rosa, su personaje complicado y conflictivo, que lo tenemos ahí colgado. Que ha pero No se ve en este que momento. ha no se ve, no se ve. Desde corta edad ha estado involucrado en todo el proceso revolucionario que llevó En a cabo quilombo. el Río de la total, Plata. pero no lo podemos pensar sin pensar en el contexto en el cual No. fue una figura histórica. Para mí es imposible pensar la historia sin pensar y hablar sobre el contexto. Así que bueno, compañeros, estamos en esa Y aparte, de claro, charlar de historia. es como decía Franco también esto de la historia de los hombres, ¿no? Bloch decía, ¿no? Sí, que la ciencia historia... de los hombres en el tiempo. Ahí va. Ujú. Era la ciencia de los hombres en el tiempo. Estudiar al hombre, lo Es dijo... conocer al hombre. Conocer Exactamente. al hombre. Claro. Bien, y vamos a hacer un corte. Vamos a estar hablando de 250, más o menos, si se Más la o cuenta, menos de 250 años de años historia. Antes del día de hoy. Más Lejos. bien No sé con- cómo vamos a. No sé si la gente se copa con este periodo de la historia. No, ¿Qué pero piensan? Es un periodo como que parece que A ver. todo está bajo la órbita del poder español, pero en realidad el poder español gestiona un montón de cuestiones diversas como economías regionales, las poblaciones indígenas, los conflictos que traen los polos económicos, tanto del Alto Potosí como de la instalación a partir del Virreinato del Río de la Plata, el fuerte crecimiento de Buenos Aires como capital económico también y todos los conflictos
que se generan a partir de ahí, ¿no? Ubiquemos más o menos el más o año menos y el espacio en geográfico, así que 1750, de ahí para. y de ahí para adelante hasta 1806, que son las primeras invasiones inglesas. Hoy sería ese corte Hoy cronológico sería, para dejar. Para no ahondar demasiado tampoco. Sí. Sí. Es un periodo de tiempo que la gente no suele conocer mucho. No. En términos Yo creo de que no, debate. por eso preguntaba si la gente se copa con este corte, pero Sí. igual está bueno para mí hablar porque quizás no hay tanto, Sí. porque no sé, estamos más acostumbrados a escuchar sobre el siglo XX, sobre el siglo XIX, pero este periodo me parece que es interesante, a ver cómo lo abordamos y creo que las propuestas que trajimos hoy puede ser interesante para que la gente se enganche. Sí, porque hay mucho de esta época que va a marcar gran parte del siglo XIX, que es el gran siglo Claro, donde crece claro. la Argentinidad, donde se desarrolla la Argentinidad. Exacto. Y en realidad todo ese caldo de cultivo se genera ahora. En el periodo previo, en el 1700 o finales del 1700, se empieza a generar lo que después va a marcarnos y en gran parte va a definir los conflictos del siglo XIX, las guerras civiles, la pelea por el puerto, Ujú. esa diferencia que decías vos entre las economías del interior regionales y la economía del puerto de Buenos Aires. Acá ya se empieza a ver esa ruptura y esa diferencia que luego va a generar tensión durante todo el siglo XIX. Claro. Exacto. Las historias de, por lo menos, también las rebeliones andinas, que después vamos a hablar con Caro de eso, ¿no? Las mujeres que estuvieron dentro de las rebeliones andinas y los hombres defendiendo su territorio, su lugar, ¿no? Desde la conquista, cuando, son dominados por el Imperio Español, ¿no? Voy a hacer un poco de spoiler, pero yo como que estas rebeliones las tengo ahí como el germen de lo que luego Sí. serán, después vamos a debatir sobre esto, Sí, lo que luego serán las independencias, vamos a ver si es tal cosa o no, pero me parece por eso importante también retomarlas. No es lo único, pero es como que está todo dentro Claro, de un sí, contexto más grande. También. Exacto. No es solamente el virreinato del Río de la Plata, sino todo lo que pasa internacionalmente con España, con Francia, con Estados Unidos, Ujú. con Haití por ahí, que es como Claro. antes del estallido de la revolución acá en el Río de la Plata, es como un caldo de cultivo muy grande, muy diverso, que es como un Río de la Plata que ya está encendido antes de que estén los ingleses. Eso es lo que sucede también. Lo interesante, sí. Habíamos pautado pensar cómo era, yo tiré unas preguntas, no sé si las vieron en la grilla de Sí. pensar cómo es el espacio geográfico de esa época en el Río de la Plata y más al norte también, ¿no? En otros virreinatos, en el virreinato del Perú. Pensar esa diversidad, esa heterogeneidad, ese mundo tan complejo y no uniforme. Has escrito ahí mucho, Bray. No sé si querés arrancar con algo de eso. ¿Cómo pensar el espacio de esa época? Yo lo caracterizo así, como diverso, heterogéneo, como un mundo complejo y no lineal. Y no sé, ¿qué más pueden aportar a este concepto? Que ¿Quiénes mandaban y quiénes no, no? ¿Quiénes eran los poderosos? ¿Quiénes eran aquellas clases? categorías Bueno, sociales, ahí o sea, categorías la sociales, gente ¿no? cuando piensa en esa época, a veces Sigue se le todavía. escapa pensar que como la realidad de hoy, hay clases sociales que no tenían capaz la definición de clase social, pero existían diferencias en Sí, el había tipo de diferencias sociales. Sectores de esos oprimidos. sectores sectores opresores, poderosos, y claro. eventualmente toda esa puja de intereses de un lado o del otro va a existir, y eso es lo rico. No es que la historia es plana. A veces algo que esto me lo enseñó Jumar, el profesor Fernando Jumar. ¿Es tu que- mecenas? ¿Cómo? ¿Es tu mecenas? Un poco. Que decía si los políticos de la actualidad tienen intereses personales a veces o de ambiciones de poder, ¿por qué los políticos de ese momento no los van a tener? ¿Por qué pensar en la situación de que no son humanos, no tienen ambiciones, no tienen Claro, anhelos, y deseos que personales no sé. o colectivos, o de Sí. clase incluso, de élites y demás? Pero existen esas cuestiones y no es tan plano todo como se piensa, sino que hay bastante para Hay ver. muchas pujas. Sobre todo eso, y en este momento, o en ese periodo que estamos analizando, creo que hay muchísima puja, sobre todo acá en América, porque era un gran botín, había mucho dinero,
acá en América Mucho eventualmente. oro, mucha plata. Mucho oro. Y que eso que vos Mucho decís comercio. también, claro, eso que vos decís, Fran, de que por qué no hay, no sé, gente que quiera su propio beneficio económico y oprimir, ¿por Sí. qué no pensar también como ahora que hay sectores oprimidos que van a luchar por su independencia o a Sí. luchar por esa desopresión, ¿no? Sí, yo ahí tengo mi objeción. Ya empiezo a polemizar no. un poco con Uy, eso. uy, uy, uy. No, Porque ¿Para yo qué te traje? Por eso lo traje. Claro, Por eso lo ¿Para traje. qué te traje, diría Luder? vengo acá a Es decir Rubén. que en realidad la independencia es Está un muy bien. invento de las élites. No. Esa es mi Este chico es postura, terrible. Un poco con la cuestión. A ver, Es, ¿por qué? es una Invento. mezcla, es una desarrollada, invento pero o es una mezcla, me lo que ¿O parece. es digo una necesidad narrativa? Bueno, puede ser. Digo, ese es el debate es un que invento, es, entonces. es lo rico, pero en el momento que se hace la independencia o que todo eso explota, para mí es una revolución más desde arriba que desde hacia abajo, que desde abajo. Por lo menos como sea acá. Puede ser. No sé usted. Pero en cuanto a lo político, quizás, Sí. o en cuanto a las ideas. Bueno, pero también para mí sí, había sí. por debajo un caldo de cultivo que tenía que ver con otras cosas Claro. que por ahí no se llegaron a plasmar, no sé, en la Constitución de 1853, ¿no? No, eso seguro, eso seguro que no. Pero como previo, Sí, Y Manuel la- Belgrano es uno de esos. Claro, o las- Claro, economista, Güemes, que aboga por el libre comercio. O la asamblea de 1813, chicos. Esto de abolir la esclavitud. No Bueno. es que me parece que solamente eran las élites. Esta idea de quizás de San Martín, que a veces lo discutía con algún profesor, de que haya un rey inca, ¿no? Luego de ganar la independencia, esta idea compartida, dicen algunos, con Belgrano. No sé si era solamente... Yo creo que los que nos liberaron, esa que vos decís, se piensa mucho, está bien lo que estás diciendo, Fran, porque por ahí es la élite, bueno, se organizaron de arriba. Las milicias urbanas, también había gente afrodescendiente, Sí, claro. mestizos, de distintos sectores populares también, ¿no? Que son los que pusieron el cuerpo y han luchado. Digo, no sé si era solamente por eso. Había, por suerte, ¿no? Que en la Asamblea del 13 se decreta la libertad de vientre, ¿no? Que ya no haya más esclavos. También, sí, Bueno, sí, podemos sí. discutir todavía si... Pero si no hay ahora. me da intriga el por qué crees todavía que... No explicaste todavía por qué es un... Pará, nos estamos yendo del Sí, sí, marco sí, sí, sí. cronológico Nos tiro. estamos yendo Nos un vamos. poquito. Eso nos suele pasar No, pero mucho. está bien. Suele pasar mucho, pero... O nos vamos pero y, cuando y nos vamos, nos vamos, o pero- seguimos con la nuestra. Queremos como quieran. queremos Me escuchar a gusta Franco. igual. No traje nada preparado. No, A ver, ahora- No, pero él la tira. él La la tiró, tira. tira la yo élite. tiro, yo La tiro. élite. Vos dijiste que era un Yo voy invento. tirando. Vos dijiste que era un invento. Tira dardos. ¿Por qué es un invento? No, yo lo que Oh, quería decir es A que ver. hay un interés por ciertos grupos de poder. Sí. Toda la óptica que yo voy a tener en este tópico va a ser historia económica. Yo lo adelanto de antemano. Yo me Menos mal porque nadie entiende nada de miro eso. esa variable, me interesa esa variable Está y bien. paso todo por ese filtro, lo cual me deja rengo de otras cosas, ¿no? Eso lo digo de antemano. No, está bien. Pero Los demás también quedan tranquilos. entiendo que la revolución de Buenos Aires, o general en Buenos Aires, ocurre luego de que los mercaderes porteños, enojados porque no le permiten el contrabando, mejor dicho, comerciar con otros países europeos, arrancan a... El criollo. En criollo, ¿no? El criollo. Tenés razón. Sí. Arrancan a tener ahí una tensión con la corona. Y esa tensión es porque no pueden comerciar como ellos desean, a partir, como consecuencia de las reformas borbónicas. Sí. Y a partir de ahí digo que es un invento de ellos. Por la supuesto billulla, que debe haber... por la por billulla, la- decía. Por la platita. Está bien. Sí. No digo, o mejor dicho, digo que no había, o que todo ese discurso político de independencia, qué sé yo, que es de la época, que existe en la época, que está presente en la época, yo digo que es una especie de chamullo hacia los sectores populares. Eso es lo que Para convencerlos, Yo vos decís, para que se convencerlos. unan a la sí, gesta de la es revolución. parte de un chamullo para convencer a los sectores populares de que se unan a la gesta de la revolución, pero parto de la hipótesis de que el bajo pueblo en Buenos Aires vivía en mejores condiciones que el bajo pueblo europeo. Igual también tenemos que ver, cuando veamos las rebeliones andinas, me parece, Fran, en Sí. ese punto, cómo vivían los pueblos originarios bajo el dominio español, que eran terribles Bueno. condiciones, ¿no? Sí, habría Ahí que- eso- un poquito Terribles, para atrás, ¿no? si nos Antes vamos de un eso poquito habría para que atrás, verlo también. está bien. Y ahí te dicen, sí, pero el imperio inca también tenían, no sé, los poderosos y los no. Bueno, si vemos, que lo vamos a hablar acá con Caro,
el caso de las mujeres, Sí. el caso de, vamos a nombrar, ¿no? A Micaela Bastida, Bartolina Sisa, estoy adelantando, Sí, las espoleando. comunidades en general. Las digamos, comunidades originarias, de los pueblos originarios, cómo vivían bajo el dominio español, hubo realmente un cambio después de lo que es las independencias, Sí. las que nuestro querido San Martín bregó, digamos, ¿no? En el Sí. Perú, en las Provincias Unidas del Río de la Plata y etcétera. Bueno, tiene que ver con esto de que es un terreno muy heterogéneo, un territorio Ajá, muy heterogéneo. ahí No va. es lo mismo la realidad del Virreinato del Río de la Plata Ujú. que la realidad del Virreinato del Perú, del Nueva Sí. Granada. Son realidades Sí, muy sí. distintas en base a la producción económica, a la formación socioeconómica, a por qué se funda Buenos Aires o por qué se funda el Virreinato del Río de la Plata. Es muy heterogéneo y va a haber diferentes motivos. Que un poco lo rico es eso, es la independencia americana ocurre como consecuencia de varios motivos distintos Sí, sí, que sí. confluyen capaz en un mismo periodo de tiempo y por eso se logra la independencia del continente. Claro, en un bien común por ahí para algunos, Sí. ¿no? Menos para el Imperio Español. No, claramente el Imperio Español es el único derrotado. Bueno, en algún momento tiene que Ah, eso, perder le algo. tocaba, le tocaba. Algo le Está- Son muchos siglos. Estaba hablando Brian y no los dejamos No, seguir. ¿Qué falta? lo que quería decir es que la configuración de lo que es el Río de la Plata es primero heterogénea desde la forma de poblar, ¿no? Entendemos que el tema de la conquista, la llegada de los españoles a América es más bien una empresa privada de gente que se lanza a expedicionar con el visto bueno de la corona. Claro. Una vez llegados acá, una vez conquistados los pueblos originarios, la forma de repartir o de retribuir los servicios que daba la corona es con el nombramiento de tierra, las encomiendas, donde se ponía a trabajar a los aborígenes a cambio de protección y una especie de tributo, y sino también las mercedes de tierras, que era ya de parcelas de tierra por los servicios prestados a la corona. Eso dice Asadurian cuando habla de las distintas corrientes de población acá en el Río de la Plata. Eso como para tener en cuenta, y además las reacciones de los pueblos originarios fue muy diversa. Porque esas encomiendas mamaderas, ¿no? Lo que eran, ¿no? Sí, sobre todo hay pueblos originarios que deciden hacer, no sé si transar es la palabra, pero Sí, deciden negociar, hacer alianzas, negociar con negociar los algunas curacas, ciertas los cosas. caciques, sí. Los caciques, los curacas, negociar con los españoles, y otros pueblos como los araucanos que decidían Más resistir, rebeldes, claro. más rebeldes, que después terminaron compaginando con los españoles por una cuestión de necesidad, ¿no? Esto es una Claro. conquista. Sí, no- y no aparte que- como estaban más organizados, ¿no? Los pueblos incas, entonces, o los pueblos que ya venían como organizados así desde de arriba hacia abajo, como decís vos, el curaca, que era como el es como que para el ellos gobernador solamente cambiaba la figura de autoridad. pero nada después más. después se complicó, bueno, claro. Sí, yo quiero aclarar algo antes que me tilden de facho. La conquista es violenta, yo no voy a negar eso. No, la conquista es conquista. La conquista Después es violenta. Después vamos a matices. discernir entre ¿Es violenta de los dos civilización. lados, decís? No, ¿O qué? no, digo es O violenta por parte de la corona. Ah, sí, es claro. violenta, es asesina, genera cambios en los territorios indígenas. Bueno, Sí, hubo un debate alrededor de 1004 o 1513 con Bartolomé Las Casas y Ujú. Sepúlveda Claro. sobre De por che, qué se cómo los maltrataba nos así, encontramos claro. con esto, cómo procedemos. ¿Qué ¿no? son? ¿Qué son, ¿Qué son? los, Claro, los o sea, indígenas? ¿qué hacemos? Porque no puedes juzgar a alguien por ignorar la palabra de Dios cuando nunca la conoció. Eso es el eje central, ¿no? Sí, No sí. podemos castigar a los pueblos originarios solamente porque ignoran la palabra de Dios, es que jamás la conocieron. Claro, Bartolomé de las Y bueno, Casas y Sepúlveda. y Lo que Sepúlveda, decía, bueno, dice, ¿qué decía? lo lamento, se hubiera portado Claro. mejor. ¿Y qué decía de las casas? Que no los traten como chicos o como si fueran gente que no puede tomar sus propias decisiones y no hacerlos pasar por ese maltrato. Está bien lo que dijo Bray, Ujú. que una cosa es, no decía Bartolomé de las Casas, no, dejémoslo de palo, vinimos a jorobar, le vinimos a sacar la casa, el lugar. No, dijo, bueno, por lo menos no los traten mal, ¿no? Y el otro, Sepúlveda, No, creo que Nah, lo lamento, estamos tenemos claramente, mucho ver, nos lo vamos a claramente llevar todo, estamos muchos del lado de Bartolomé. Sí, Estamos Y con en esa Bartolomé, discusión, claro, y y que sí. por favor trate bien a la gente, ¿no? Y Que, lo como los interesante es que jesuitas, esto no sé si lo sabe mucho la gente, no me acuerdo yo de dónde lo saqué sinceramente, pero hay en la época, en ese periodo, hay todo un debate, la leyenda rosa y la leyenda negra, sobre la conquista de América. Es decir,
hay un Pero un debate. debate posterior. No, en ese momento. Ah. Un debate. La leyenda rosa es el Como más, discurso que arma la corona para decir no somos tan malos. Ujú. Y la leyenda, que es como contraposición a la leyenda negra que es hecha por los británicos, que es mostrando a la corona española como muy asesina, justamente. Justamente los británicos, ¿no? Es muy gracioso. Bueno, es interesante, pero es Ah, ahí claro. juegan, yo ahí ya no tengo idea, pero qué pasaba en Europa en ese momento, ¿no? Entre Gran Bretaña y entre España. Las Claro. pujas también que tenían. Eran competidores. Eran dos imperios, un imperio que estaba creciendo que es el británico y un imperio en caída que es el español. Y en el medio surge este debate que aparentemente a la gente del momento, a las élites del momento les interesaba mucho sobre cómo tratar la cuestión indígena. Porque por algo existe la leyenda rosa y la leyenda negra. Eso es como algo interesante para ver, una perla de decir, bueno, se preocupaban por quedar bien, por lo menos, la corona española. Sí, el tema es no esta excusa, ¿viste la excusa para organizar la violencia sistemática, ¿no? Sobre Sí. un pueblo? La excusa es, bueno, por ahí no eran tan buenos, bueno, por ahí veamos La todo. justificación de la Veamos violencia. todo, claro. Sí, para mí el resultado de este debate es como arrancó hablando Franco, digamos. Claro, Fue la una conquista violenta. La conquista Punto. violenta y el Por saqueo, eso. ya Es está. violenta y saqueo. Después tienes De eso un no hay país, ¿no? discusión. Sí. Los civilizadores, muchachos, venían a civilizar Pero capaz- y empezaron a... Se llevaron- Vamos a contar cómo, después vamos a hablar, cómo No, terminó la obvio, querida Bartolina pero Sisa y sin demás. dejar de tener en cuenta que los españoles llegan y se alían con sectores indígenas. Bueno, es de esto que hablábamos, de negociar, pero bueno, medio que no te queda En mi otra, barrio claro. mi barrio tiene un nombre, eso que empieza con G. ¿Cómo? No puedo decir malas palabras. Sí que puede. ¿Cómo que no? Sí que se puede. Sí que se puede. ¿Con Gar- qué? Garca, Claro, puede bueno. ser, puede Es ser. interesante. Es interesante. Gallo, Las Garca. condiciones de No, sí, las supervivencia de alianzas. aquellos Me que- llega a escuchar el profesor que dijo lo de los monos, me revienta. A la crónica, me va a decir cualquier Bueno, cosa. sí, Me revienta, le voy Es que bueno, verbalmente. lo se va a entendemos enojar. como una condición de supervivencia. Viene alguien que te supera en Claro. armamento, número y planificación. Sos un olmeca. Están mirando al océano y llegan en 3 barcos, Claro, ya está. tipos con trajes de hierro y qué sé yo. Y si bueno. ¿Le das la mano o no le das la mano? Claro, ahí O sí. sea, pensás que son dioses capaz. Que es un poco. Yo no recuerdo esto, no repasé la bibliografía, pero. Ayala Guamampoma era. Sí, había puesto una... Que comenta estas cosas. Habría que buscar en la bibliografía. Sí, también hay un español que se pone como del lado de Sí. los pueblos originarios y los defiende y tiene su familia ahí. Sí. Ojo, no Sí, todos, sí, sí, sí. mirá, No todos eran son malos. iguales. No, todos no son todos iguales. eran malos ni todos buenos. Es interesante No imaginar. hay que hablar de ponerse- malos y buenos, me olvidé. Ponerse en la No piel. vamos a decir quién es malo o bueno. Solamente No, vamos cierto, a usar cierto. categorías analíticas. Ponerse en la piel de Pero un ¿quién nos olmeca. cae bien? ¿Se puede? ¿Quién Sí, nos cae un sí, poco sí. mejor? Sí, más vale. Claro. Bueno, Eso siempre se puede dar preferencias. Pero detrás de todo, para mí, están los intereses, o sea, tanto de los dos lados, digamos. Hay no solo intereses económicos, sino, bueno, políticos, sociales. Por eso es pensar un poco más allá de buenos y malos. Es esa. Sí, intentando problematizar. Y Claro, mostrando exacto. también, que un poco Exacto. ya idea del programa que le hemos charlado, que la historia es esto también. Es debate, Sí, es problematizar. Hay toda una biblioteca que va a decir una cosa y toda la biblioteca que va a decir otra, y ninguna tiene razón. O las dos tienen razón. La tuya es muy liberal. La mía capaz es muy liberal para este periodo de la historia. Capaz es muy liberal en el siglo XVIII. No, pero está bien que muy esté peronista Franco de- acá, porque si no estamos todos pensando lo mismo. y Sí, todas alguien repetimos. tiene que decir. Alguien tiene que Que Y es buena, meter- y es buena gente. Yo me voy a poner en La oveja hispanista. negra. Que Es meter- buena gente, Voy a ser aparte. hispanista hoy. No. Siempre tiene que haber Sí. uno que en discordancia lo decía Dolina una vez. Claro. No lo vamos a comparar con Dolina, pero Y el 2 cuando a 1. hablemos de ¿no? Rivadavia, mamadera. Claro, ahí capaz. que Totalmente me gusta un poco unitario. más. Totalmente No, pero no eres un. Está bien, no está voy a bien. hablar de Rivadavia hoy. Está bien, No que voy se a hablar ponga de ahí, Rivadavia. porque si no. Todavía. No era unitario Rivadavia. Salgámonos de las dicotomías, por favor, buenos y malos, federales y unitarios. ¿Qué quieres? querés? Cerrar, Sí, sí, hacer cerramos. como un cierre. ¿Sí? ¿Quieren No hacer y ponemos un tema No o sé, algo? lo de historia ¿Quieren? de las ideas, ¿no? ¿Vas a comentar algo que habías Yo pensado diría o qué querías? O lo Por ahí metemos. cerrar un poquito con el contexto, porque medio que siento que nos fuimos Nos fuimos. al Ahí va. debate Ahí de una. Esto va a pasar. Y después lo hacemos. Esto va a Por ahí pasar, para, sí, sepan. para mostrar cómo estaba organizada la sociedad del Río de la Plata, con el tema de la fundación de ciudades, el cabildo, las milicias, la justicia. Había todo un sistema para recaudar impuestos, comercio, policía. También están los escalafones o la estratificación social de ese momento, que no eran clases sino jerarquías, los españoles peninsulares,
los criollos, las castas, los indígenas con algún que otro estatuto complejo en el medio de este sistema de alianzas que por ahí algunos pueblos originarios se vieron forzados a hacer. Después también quisiera hablar un poco de lo que es el mapa económico a partir de las reformas borbónicas, que por ahí es lo que termina por ahí un poco, para mí es uno de los puntos de inflexión con el hecho de que ya hay una élite local en el Alto Perú con las minas de Potosí, que genera un capital de ingreso muy grande, y con la creación del Virreinato del Río de la Plata eso un poco se rompe, ya que en Buenos Aires empieza a crecer con el puerto. Claro. Ya hay, ¿Y por qué era que se crea el Virreinato del Río de la Plata? Los Borbones, cuando llevan a cabo la reforma, están tratando de controlar algo que no pueden controlar, porque como venimos diciendo es muy diverso, hay un montón de brujas. Se le meten los demás. Claro. Es todo el Río de la Plata es todo una marea de complejidad regional. En Buenos Aires es una cosa, en Santa Fe es otra, en Entre Ríos es otra, en el Alto Perú es otra, que al Imperio Español se le escapa, por así decir, ¿no? del control, y lleva a cabo las reformas borbónicas y la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, ¿no? Creo Sí, que, para control, muy para bien. control, Es y eso, es cuando sí. se termina no digo que se termina el orden, pero sí como que se termina de romper algo entre las élites locales, como dice mi amigo. Bueno, es el germen de El liberal. el liberal. Es un poco... Para este periodo puedo ser liberal, no me... Sí, claro. Yo ya solamente está, te quedó el estoy mote. cagando. Políticamente no me compromete. Te quedó el mote. Políticamente no me comprometo. Puedo serlo total, es siglo XVIII. Total del siglo XVIII. Yo creo que las reformas son el germen de eso, de las resistencias y las rebeliones, me parece, de los pueblos indígenas. Yo ahora después cuando cuente mi columna, como que lo tomo como el germen, digamos, como el inicio de la rebelión hacia el imperio, que quizás, bueno, no pudo ser, pero queda mucho de eso para mí, en las ideas y en la praxis. Es un momento donde la corona, como decía Brian, quiere recuperar el control Se que le va había un perdido. poco de las manos todo, ¿no? Claro, había perdido el control en el siglo XVIII, finales del XVII, y quiere empezar a recuperarlo, y para recuperarlo es el Estado Presente. por así decirlo. Es el Estado pisando el control policial, los impuestos y demás. El tema, y abro acá un hilo que capaz... Pasa que también en ese momento se declara el libre comercio con el puerto de Buenos Aires. Por Bueno, eso un Buenos libre Aires comercio que no es un libre comercio. No es un libre comercio, porque es para tratar de controlar el Solamente contrabando de Portugal. Es solamente con España que se puede comerciar. Eso Sí, hay que sí, decirlo sí. porque va a ser importante. Y acá quiero abrir un hilo de discusión, de debate que va a estar probablemente a lo largo de todo lo que quede del programa, que es qué capacidad de control tiene la corona sobre América, como realmente, qué capacidad de control tiene. Porque uno piensa, te pone un impuesto, te pone un tipo de tasa a pagar o lo que fuera, para poder recaudar más, para volver a hacer justamente la capacidad extractivista de la corona. Y la realidad es que en América, si alguien decía que no lo quería pagar, ¿cómo hacía la corona para que eso se respete? No podía mandar al ejército. Y es muy difícil. Es difícil. De ahí mi debate sobre si colonia sí, colonia no, que tiene que ver con esto. En términos reales de Sí. materialidad, de poder ejercer el poder, realmente éramos una Siempre colonia. hablando de... ¿Vos decís que no se la llevaron toda? Yo digo que no se la llevaron todas, que quedaba Sí. acá mucho de lo que uno piensa que se llevaban. A ver. Que por eso América era un territorio próspero económicamente hablando, mucho más que capaz Cataluña, País Vasco, Andalucía, que son otros pequeños reinos de la corona que también eran muy castigados por la propia corona y eran peninsulares. Entonces digo, si uno pone esa disputa de colonia sí, colonia no, porque simplemente De hecho, creo que éramos ciudadanos de segunda o no éramos, los criollos de acá podían ser considerados ciudadanos de segunda para la corona, al mismo tiempo tenían una ventaja, que era la distancia de la corona. Y hoy, en la época donde mandar un ejército tardabas 2-3 meses para poder mandarlo, para poder reunirlo, para poder juntarlo, te permitía cierta flexibilidad a la hora de negociar con la corona que capaz un catalán, un aragonés no tenía. Y demasiada cercanía para ellos. de hecho, tampoco tengo el dato concreto,
todo el día de hoy, pero sí es cierto que los intentos de rebelión o cuando Cataluña, de hecho hasta el día de hoy lo podemos ver con la realidad española, se le plantaba a Madrid o a la Corona de Castilla con algo a pagar, con un impuesto o con una tasa, el rey mandaba al ejército, los cagaban a palos y otra cosa. Se terminaba. Acá sabemos que existía más negociación, ¿no? Carta, el acato, ¿cómo era el acato pero no cumplo? Acato pero no cumplo. Algo que usaban las élites porteñas para decir, ok, te doy pelota como corona, pero no voy a hacer nada con esto, total. Claro, a términos reales, ¿qué tan factible No tenés era el capacidad de la control, no corona? perdés un poco la capacidad de ese No, estado y fue, presente. le pasó a la corona española en todos los territorios que supo dominar en algún momento no abasto porque, mirá, te dicen, así como decís vos, estás muy lejos, No. Pupi, yo... Y con las reformas lo que terminan logrando es el efecto contrario. El efecto Oprimir contrario, más, eso. enojar más, tanto a las élites como a los sectores indígenas, como a diferentes grupos, molestar a todos, decir molestar a todos al mismo tiempo, y eso va a generar los pequeños estallidos que después van a confluir como hablábamos antes. Ahora, yo tengo una pregunta a, Sí. a esta discusión que planteas, es ¿qué hacemos con las categorías de análisis, por ejemplo, periodo colonial? Ah, hay que La- tirar todo. la desarmamos. Hay que simplemente Hay que hacer tirar toda la revisión, mierda. dijimos que íbamos a Hay que hacer tirar toda la revisión mierda. historiográfica, Constantemente una revisión. Así que a términos reales, términos materiales, económicos y culturales por ahí, la corona no... Había una siempre autoridad, depende pero- cómo lo mires, ¿no? pero- Depende siempre qué sector de esa sociedad o de esa corona estés analizando, puedes decir si es colonia o no. Sí. En cuanto a lo que a mí me gusta mirar, digo, capaz no éramos tan colonia. En los términos que planteamos el concepto de colonia, que última habrá que debatir eso, qué nos ¿Qué es referimos colonia? con colonia, Claro. qué es colonia, qué queremos decir, por qué es colonia para esa época y para la corona española, porque no es lo mismo la colonia o las colonias esclavistas del Caribe que lo que pasa acá en Buenos No, Aires. obvio, No es obvio. lo mismo, no es la misma Mucho realidad. más laxo. Sin embargo, todo puede ser colonia, todo lo que decimos. O sea, puede ser colonia, Venezuela, Colombia. por Hoy los territorios seremos que una queramos colonia ser Estados Estaba pensando eso, patria sí, colonia Esa no. es la otra. Entonces, En la realidad, en la actualidad, somos colonia de China, porque comerciamos mucho con China. Somos colonia de Brasil, porque comerciamos mucho con Brasil. Bueno, hay que ver Nah, qué es bueno, colonia. ya sabemos más o menos de quién fuimos casi siempre colonia. Bueno. Fuimos y vinimos y así. bueno, ¿no? según Bueno. Franco no. Según Franco no. Está muy bien, de está muy Gran bien. Bretaña, Estados Cada Unidos cual puede que- ser. Yo digo, Ah, sí, Estados yo no- Unidos no doy seguramente. nombre. Claro. Estados Unidos seguramente hemos sido colonia, pero bueno, es interesante verlo, porque... o también, última, ¿qué es colonia? Y ir afinando el concepto de colonia Sí, y no para mí simplemente... definir los conceptos es importante también para ¿Qué es colonia para tomar vos? una postura. No, y eso no lo tengo definido. Ah, No tengo definido qué es colonia para mí. es sí o sí estar sumido ahí en superior. Habría que pensarlo, capaz colonia sería... Perder cuando- la soberanía. Perder la soberanía. Perder la soberanía seguramente. Perder ¿no? la soberanía. Yo pienso a veces más en cuando una corona o cuando un estado es extractivista de esa Sí. población, ¿no? Cuando le saca recursos y la deja en la pobreza. Yo, que como dije antes, leo todo en esa variable económica, pienso que que ocurre una situación de coloniaje cuando pasa eso. Cuando eventualmente ese territorio es oprimido a niveles de guita, ¿no? Cuando es muy pobre y la corona se lleva mucha guita de eso. Y ahí yo lo puedo definir como colonia, pero es una definición personal que yo elijo, arbitraria por completo. Sí, obvio. Bueno, después de este debate tan acalorado, Sí, no, digo que no lo vamos a zanjar, creo que en todos los programas, me parece. probablemente. Vamos a ver, Vivi quiere hacer un corte, No, me parece sí. bueno. Claro, como para que después arranquemos así, como dejemos picando el tema. Sí. No sé qué les parece a ustedes. Sí, sí, Metemos una canción, si Sí, quieren. claro. Y después seguimos para que se comprenda ¿Qué lo que más? estábamos diciendo. Prolijo. Bien. Claro, como para seguir el hilo, porque si lo vamos, para el que esté escuchando, se tome su espacio para todo lo que dijo principalmente Franco. Porque Para hay que que, vea, hay para que que mancharlo. columna improvisada. Hay que manchar lo que dijo Franco. Hay que tener ¿no? cuidado. te dije. Que bueno, ahora voy a hablar con él en el corte. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Tenés a No Rosas lo atrás vamos a encima. dejar Ahora- pensar. Ahora me preocupa que tengas a Rosas atrás. Tengo a Rosas. Ahora me Con esos preocupa. ojos tan No quiero que- color cielo. No, no, El brigadier. pero todo bien, pero no nada que, o sea, un poco, no me voy a meter este lío, un poco con Rosas bien, otro poco no tanto. Tengo a Charlie, ahora te canto una de El fan Charlie. de Rosas es Alan, charlarlo con ella. Ahora Yo te también, canto para una mí de de Rosas es todo completo, Sí. nada. Como el Diego, es todo completo, nada. No, estoy más del Somos tan- lado, Otra figura por maradoniana. supuesto, que del Rosas que de la Valle, ¿no? Es-
Igual son todas La avenidas. Valle Yo terrible también quiero traidor. Son aclarar, todas por favor. avenidas Fusilado Rego. de Buenos Traidor Aires. total. No, la Valle, Traidor total. perdón que lo diga así, es anacrónico, un asco de persona. Lo digo, con esto nos vamos. Sí, para. Bueno, cortamos. ¿Pedimos un tema? Para Bueno, la charla. seguimos. Estuvimos hablando de las reformas borbónicas, ¿no? Los chicos hablaron de reformas borbónicas de 1776, ¿no? Luego de esa pelea, esa guerra que hubo en España, a ver quién se quedaba con el puesto de las distintas monarquías, ganan los Borbones dicen, bueno, que vamos a dividir los virreinatos, el virreinato del Perú lo vamos a dividir, vamos a poner el virreinato del Río de la Plata, así podemos controlar mejor la situación. ¿No es Exacto. cierto? Sí, ¿Qué sí. pasa? Centralizar el Sí. poder. de alguna Centralizar forma, ¿no? el poder, decir, porque tenían miedo de que les caigan los ingleses, que los criollos le contrabanden, bla, 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 bla. Otra cosa que le molestaba a esta gente eran los jesuitas, porque parece que trataban bien a la gente del lugar, a los pueblos originarios. En ese momento, no estamos hablando mal de los españoles, ¿no? Pero los Borbones, por ejemplo, decían, bueno, queremos controlar las cosas nosotros, ¿no? Que los jesuitas ganen terreno, dándoles educación a los pueblos originarios y distintas maneras de moverse. Por ejemplo, en el caso de Tomás Catari, fue uno de estos caciques aymaras que fue educado por los jesuitas. Por eso a veces cuando hablamos de los pueblos originarios y decimos, un alumno una vez me decía, pero los pueblos originarios son muy distintos, por eso a veces uno no empatiza. No, son gente de carne y hueso, son gente que lucha, que quizás la civilización de ellos tiene muchas más cosas que la nuestra, o la de los españoles que los vinieron a conquistar y a dominar. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de eso. Arrancabas vos, Caro, con Sí. el tema. Y después sigo yo. Exacto, en este contexto de reformas borbónicas, me voy a ir un poco más al norte yo, me voy a ir para Perú, voy a salir un poco del Río de la Plata y les quería presentar le puse el titulito de Rebelión y Resistencia, la gesta de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Un poco presentar el tema desde dos perspectivas lo voy a plantear, ¿sí? Por un lado, pensar esta rebelión o revolución, también se la llama, por diferentes autores, como una de las más grandes del mundo colonial de la época, ¿sí? Por su radicalidad, por su extensión, por su convocatoria. De hecho, Tupac Amaru en Ballester tiene una escuela. Exacto, llegó a todos lados luego, ¿no? En el siglo XX, porque fue un poco resistido también la rebelión en los primeros años del siglo XX y en la independencia misma de Perú fue resistida la figura de Tupac Amaru, pero ahora sí se la reivindica, creo. Y bueno, a eso vine por lo menos. Periodo de crisis del imperio también, que intenta salvar, creo yo, con las reformas y no lo va a lograr, el imperio español. Presentar esta perspectiva de la rebelión de Tupac Amaru y de Micaela Bastidas, les voy a presentar en conjunto, en el contexto de las revoluciones atlánticas. Sí, hay un autor que leí un artículo que se llama Sinclair Thompson, muy inglés él, que mete esta rebelión o revolución en el contexto de las revoluciones atlánticas. Hablamos de la revolución en Estados Unidos, en Francia, la revolución de los negros en Haití y las independencias hispanoamericanas. No porque haya pasado lo mismo, digamos, no porque el resultado haya sido el mismo, sino porque se juegan cuestiones de la soberanía, dice, ¿no? La revelación de los indígenas en Perú. Bueno, lo que se va a imponer es algo totalmente distinto en las distintas revoluciones, pero sí se juega, el reclamo es por la soberanía, sobre la tierra y sobre otras cuestiones que tienen que ver con esto, con las revoluciones. Y por el otro lado, la perspectiva de análisis de esta rebelión es instalar la perspectiva de género, ¿sí? Traer a Micaela Bastidas como una figura de la rebelión y de la revolución, pero no solo resaltarla en términos de la heroína, la que hizo la gesta, sino en términos de esto de que representa a muchas mujeres que por ahí no tenemos fuentes con sus nombres, a las mujeres sin nombres que participaron de la rebelión, pero que ahí estuvieron, ¿sí?
hoy escuchaba, viendo un video de un autor, lo tengo anotado, bueno, esto me va a pasar todo el tiempo de no acordarme de los autores Sí, sí, ni nos los pasa. años, así que Nos le va voy a a pedir pasar. que en un momento me ayuden, que decía esto, de que han existido cientos de mujeres que participaron al frente de la rebelión, digamos, en armas, pero que no tenemos fuentes para constatar, como sí tenemos la fuente de Micaela Bastidas, que hay cientos y decenas de cartas que hablan de su participación en la rebelión de Tupac Amaru. Y no tampoco obviamente reivindicarla como quizás lo haya hecho luego la historia liberal, como la mujer de, sino como una ideóloga, Tené cuidado, liberal, con lo que decís acá, ¿eh? como una ideóloga y cabeza de la revolución, ¿sí? Que estuvo al lado de, en este caso de Tupac Amaru, su marido, haciendo la rebelión y la revolución. ¿Qué más decir sobre Micaela? Podemos pensarla en una cuestión de género que no se piensa cuando hablamos de los varones, de esta disyuntiva que sí tenía, que sí se ve en las cartas que se escribe Micaela con su marido, de esta cuestión de pensar y de lo que a ella le traía la cuestión de salirse de su casa, ¿sí? Para ir a armar la revolución y no estar con sus hijos. Y sus hijos participaban también de la revolución. Hay un autor que lo dice que esta rebelión fue la rebelión de las familias también, porque participaban mucho en la gesta de los indígenas. Y bueno, pensar esto, la cuestión de género de que un varón no se pregunta, sí, bueno, voy a dejar mis hijos para ir a hacer la revolución. Claro. No, bueno, las mujeres sí. En este caso Micaela se lo preguntaba y se la ve como un poco angustiada y con estas cartas, ¿no? Que me puse a leer algunas, pensar el papel de ella como en la esfera privada, ¿no? Y salir a la esfera pública. Algo de lo que muestran estas cartas son su participación en la rebelión, que tiene que ver más con las cuestiones administrativas o de logística o de conseguir dinero, convocar gente, básicamente. Claro. Y era una líder. O sea, hay muchas fuentes que hablan de ideóloga de la rebelión, ¿sí? Y mandándolo a Tupac ahí a que vaya a hacer la gesta. Y también me he anotado algunas cositas para mencionar que tienen que ver con su figura, de cómo veían a este tipo de figuras femeninas los españoles, ¿no? Y pensar que el sistema patriarcal foráneo, como que traen, piensa a la mujer en un sentido pasivo, de mujer, de madre. Sí. Y lo que viene a ser una de estas figuras como Micaela es reivindicar esa posición de activa, de revolucionaria, de partícipe de la rebelión. Y también un poco reivindicar la cuestión prehispánica, ¿no? De que las mujeres participaban en política antes de la llegada en la vida pública, ¿no? Antes de la llegada de los españoles. Entonces, uno de los autores que leí dice una cuestión así de restablecer esta tradición indígena de herencia prehispánica de participación de la mujer en la vida social y no solo en la cuestión doméstica y esa visión que traían patriarcal los españoles. Un poco resaltar la figura para mí es importante para esto, para reivindicar eso, no solo la figura de heroína, sino como poner voz a el colectivo de mujeres indígenas que han participado de esta rebelión, que dicen las fuentes que son muchas, que por ahí, como ya dije, no tenemos sus nombres, como si el de Micaela, por suerte. Tenía, bueno, me olvidé, una imagen de Micaela, que obviamente es una ilustración, porque estamos hablando del año 1780, claro, pero un poco muestra, nada, primero su belleza y esto de que es el mestizaje, ¿no? Mitad indígena, mitad afrodescendiente. Bueno, creo que con eso he hecho todo. Seguramente escribí como 5 páginas y ahora me quedó cositas afuera, pero era eso, presentarla.
la historia de la rebelión a partir de, Seguimos con de ella. Exactamente. La seguimos- segunda parte de la rebelión la va a contar, porque esta extensísima rebelión se va para el sur. Es bastante, claro, es Ah. bastante larga y Extensa. aparte hay cosas que para remarcar también ahí la tenemos a Micaela Bastidas en esa foto y compañera de Tupac Amaru. Y también esto arranca en 1777 más o menos, chicos, cuando Tomás Catari se revela ante las autoridades españolas, ¿sí? Se revela con otros compañeros, él era cacique, fue educado por los jesuitas, era una persona que tenía instrucción. Sabemos que allá en el Alto Perú, el tema de las minas, del maltrato a los pueblos originarios trabajando en esas minas, él estaba en la provincia de Macha. Lo que dice Tomás Catari, de lo que se queja ante el corregidor, se queja del corregidor Joaquín Alós, se queja también del cacique que compartía, digamos, el maltrato, cuyo nombre era Blas, que compartía el maltrato con este corregidor hacia los pueblos originarios, que era español y que se hizo cacique, pero que no era de los pueblos originarios, no era de la comunidad. ¿Qué dicen? Acá se están repartiendo las cosas, están vendiendo las cosas, había hiperinflación más o menos allá en la provincia de Macha, había una inflación muy grande, la gente no podía comprar las cosas y trabajaba el doble y podría comprar la mitad. ¿Como ahora? Con que no sé qué los Cualquier hace acordar, parecido, no sé qué los cualquier hace parecido acordar, con la pero la realidad. gente se estaba muriendo de hambre, ¿no? Los pueblos originarios del Alto Perú en aquel momento. Él era comerciante y dice, che, no vendan las cosas a cualquier precio, le dice al corregidor. No te pongas a vender lo que en el repartimiento vendían lo que querían. Entonces se queja ¿Te gusta el ante libre mercado vos? el libre. Ay, Fran me va a odiar. Entonces se va a quejar ante la audiencia de Charcas y le dicen, mira, vinieron las reformas borbónicas, te tenés que ir a quejar de esto a Buenos Aires. ¿Qué pasa? La gente que vive en 3 de febrero dice, tengo que ir a hacer un trámite a La Plata. ¿Cuánto viaje? ¿Qué le dicen a Tomás Catari? Imagínate. Andate a pata, lo mandan a pata, porque el indio, le decían el indio, no podía ir a caballo. Se comprende, ¿no? O sea, está bien, vamos a plantear las cosas de que un lado y el otro, pero acá hay un sometimiento bastante, Sí, claro. bastante evidente, ¿no? Tomás Catari, con su formación y todo ese tipo de cosas, tiene que venir hasta Buenos Aires a hablar con el virrey Bertis, que lo recibe, y le dice, mira, allá nos están maltratando, a la gente nos hace pagar mucho tributo, nos venden las cosas a cualquier precio, no podemos competir, se la arreglan, se la guardan entre ellos, y nosotros estamos trabajando y no sé qué les hace acordar, Muy el moderno doble el debate. y Muy pasando hambre. contemporáneo, ¿no? Estamos pasando hambre, papá, le dice. ¿Qué le dice el virrey Bertis? Ya se te va a arreglar. No sé si veían el programa de Olmedo. Le dice, ya, volvete que yo te arreglo todo, le dice. Hablo con Alós, con Joaquín Alós, andate tranquilo para allá. Total confianza. Claro, él va y vuelve, viene a hablar a Buenos Aires y vuelve. Porque él no quería quedar como un incivilizado, que no quería quedar como un bruto, él quería hacer las cosas legalmente. Miren esto, ¿no? Lo de civilización o barbarie. Sí, total. Bueno, vuelve, evidentemente no le dan bolilla y siguen haciendo lo que quieren. Joaquín Alós y los que sean, y lo meten preso. Su gente lo va a buscar, lo liberan, de alguna manera Fuertonga lo va a buscar para que lo liberen, le prometen cosas que no le cumplen y terminan asesinando en enero de 1781 a Tomás Catari, ¿sí? Él también hablaba de esto que es importante, alguna vez relacionándolo también con la actualidad. Me decía una persona, un compañero de trabajo en algún momento de boliviano, me decía que allá en las minas a veces, hace 20 años atrás me lo contó, para que la gente trabaje y no se queje, le pagaban con alcohol. ¿Qué pasa? Cuando uno está No entendés con nada. adicción, Sí, claro, sí. ¿no? El tema del alcoholismo, ¿no? Que quedas medio como oído, dependés de que alguien te provea de Sí. eso. Esta gente le proveía el alcohol, alcohol y un poquito de arroz, ¿no? Y uno sigue siendo un esclavo, ¿no? Si no es de una cosa, es de una sustancia a veces, ¿no? Ujú. Y te dominan así. ¿Qué pasaba? Ya en esa época, ¿qué pedía Tomás Catari y su gente? Que no le den más aguardiente a la gente que trabajaba en la mina, porque no tenía conciencia de que era explotado y lo que quería era chupar, ¿no? Porque lo que hacen Qué es terrible. hacerlos adictos a esa sustancia y que dejen los maltratos y que le dejen de tener que pagar tanto tributo. Tomás Catari lo terminan asesinando, aunque su gente lo fue a rescatar. A partir de esto,
aparece la figura de Tupac Katari. Tupac Katari, que también lucha por los derechos de los pueblos originarios allá en La Paz. Y su mujer, Bartolina Sisa. Gracias a Dios hay hasta centros culturales con el nombre de Bartolina Sisa, que ella era comerciante, trabajó toda la vida y junto con su compañero también lucharon por la libertad, quizás no sé si de la corona, pero sí, en el momento de Bartolina sí, pero del buen trato hacia su pueblo, de que no se los maltrate, ¿no? A veces uno se resigna a ser dominado por ciertos grupos poderosos, pero por lo menos, sí, acariciame la cabeza, no me traté mal. Si me vas, Sí. ¿no?, a someter Sí, un piso básico de dignidad, mínimo de un piso básico de dignidad que esta gente no tenía. ¿Qué pasa? Bartolina se pone al frente de las tropas, su marido Tupac Katari también, la usan como señuelo, la meten presa, la usan como señuelo para que Tupac Katari aparezca. Bueno, termina siendo asesinado Tupac Katari, por supuesto. Gregoria Espasa, la hermana de Tupac Katari, sabe que su hermano y su cuñada Bartolina Sosa están en problemas y reúne tropas para ir a rescatarlos. Y uno que dice, yo tengo hermano, tengo cuñada, bueno, como mucho le da una chocotorta un domingo, todo el sacrificio, ¿no? Y esta gente que vos decís, ay, son incivilizados. Iba a rescatarlo de las armas de los españoles. Y los españoles, ¿con qué toman de rehén a su mujer, a su compañera, y con eso, lo que es la parte afectiva, lo utilizan para que Tupac Katari aparezca, ¿no? Entonces vos decís, ¿qué pasa? Gregoria Espasa va a buscar con esta gente a su hermano y a su cuñada, terminan apresados, por supuesto, terminan asesinados de la peor manera, descuartizan a Bartolina, que murió así luchando por sus compañeros y compañeras, por su comunidad, por su pueblo, la descuartizan. Por eso fue el 5 de septiembre de 1782. Por eso el 5 de septiembre es el Día de la Mujer Originaria. Muy bien. Ese es. En honor a Bartolina Sisa, que estuvo con su cuñada presa y luego asesinada de la peor manera, de la manera más humillante, que nos vamos a seguir con Me este olvidé tema. decir Pero bueno, esto yo que te lo voy la a meter. Bartolina. No, te lo voy a meter la que foto, tenemos la foto de Bartolina. el nivel de tortura y ensañamiento con los Totalmente. cuerpos, digamos, de estas indígenas rebeladas, tiene que ver con negar y ocultar lo que pasó, lo que realmente hicieron, esta gesta de rebelión y de ir en contra de los... Y también la tortura pública, ¿no? Porque fueron Exacto. asesinados El escarmiento pública. público para demostrar que... Claro, Violentar, exacto. para decir, violentar. que sí. Ojo con, no se les ocurra hacerlo. No se les ocurra hacer lo mismo que les va a pasar. Pero es Exactamente, terrible, lo pensamos en los tiempos de hoy, decís, bueno, fue efectivo, evidentemente. Es esa. Ahí va. Sí, hay la tenemos chicos, a ver, ¿qué un pasa? texto muy hermoso, es muy triste, pero de Fernando Mírez, que se llama La rebelión permanente, las revoluciones sociales en América Latina, que habla de esto, porque especialmente las mujeres se ponen más radicales contra esto, porque arengaban a sus maridos también. Porque les leo un cortito, es que, chiquito esto, la participación activa de las mujeres en las rebeliones del periodo tiene que ver seguramente con el hecho de que se trataba de auténticos movimientos de población, ¿sí? Las mujeres eran por lo común más radicales. La causa de lo expuesto reside, a nuestro juicio, en que dentro del marco de las rebeliones sociales, especialmente indígenas y populares, las mujeres en cuanto tales tenían cuentas propias que saldar con la clase colonial, siendo, al igual que los hombres, víctimas de los repartos, las mitas y demás. Fueron también, escuchen esto que es horrible, desde el mismo comienzo de la conquista, víctimas de la explotación sexual de los conquistadores. Paralelamente a los repartimientos de indios, existían, por ejemplo, los repartimientos de mujeres, aceptados tácitamente como parte del botín de guerra, y se ufanaban de tener mujeres. ¿Estoy tapando a Bartolina? No, tu Lo cara. único que me faltaba. Tu cara. Y ahí no leo nada. Ahí está. Ay, gracias, Alan, gracias, chicos. Miren esta frase, no sé quién que la quiere leer, que tenga mejor voz que yo. Y yo no tengo mejor voz que vos. A ver, dame. La lee, Caro. A ver si lo logro. Escuchen lo que decía Bartolina. No me mires así, no te quedes ahí. ¿De qué sirve si te quedas sentado sin hacer nada? No calles, no olvides tu historia. Tu pasado es importante para que nunca más vuelva a pasar. Si tú te callas, se perderá nuestra historia.
mamadera. Sí, sí. Chúpense esa mandarina, chicos. Tendríamos ¿Sí? que haber leído Hablando eso de ¿Para historia, qué sirve la historia? Claro. hablando de historia y de Tendríamos que este haber- programa, tiene que ver con Bartolina, ¿no? Y lo que dijo también, creo Total. yo. Me quedé pensando, hay un hilo conductor en la historia con eso de la mujer como ideóloga de ciertos movimientos políticos. Pensaba en Encarnación Escurra. Ujú. Muy bien. Total. Eso, Justamente ¿no ahí te está enojes? Rosas. Sí, me enojé porque pensé en Rosas un poco. Maniquita Sánchez de Thompson también. Siempre no sé si se la niega a la mujer, pero sí son casos que no se estudian mucho, que un poco lo que hacemos acá, o la idea de este stream también es divulgar todas estas ramas nuevas de investigación histórica que ponen el foco en el rol de la mujer, que por lo general Claro. se tapa o no se suele hablar. Pero hay un hilo conductor en que la mujer participaba mucho en política, por lo menos en el tras bambalinas. No iba a la guerra, no eran... Bueno, está Juana Zurduy igual, ¿no? Juana No Zurduy conozco, y pero- estas Remedio mujeres del Valle, sacaron... sí. Sí, pero Vamos más allá pa'lante. de ellas, también hay toda una élite de mujeres. ¿Cómo te gusta la palabra élite? Me gusta la palabra élite. ¿Te gusta el término élite, che? De mujeres que eran también parte de estaban en el caldo ideológico de la revolución. Sí, estrategas de la o circulación, pensadoras. Pensadoras. Ideas, ¿no? Y pensaban en ese hilo conductor que había ahí de la mujer Sí. como... Acá tenemos un libro, todos queremos a Felipe Piña acá, Sí. acá adentro. Yo conozco gente que no lo Acá. quiere. Perdón, lo pongo, ¿dónde está? Ahí. Ay, Todos queremos a lo Felipe puedo, Piña. ay, ¿dónde? Ay, por Ahí, favor. apunta a la Acá, camarita. mirá. Ay, qué estúpida. Ay, Dale sorry. que lo lográs. Sí. Arre, una gila total, pero bueno, que no se me vea la cara, esto es más lindo. Ni me puedo tapar la cara, chicos, por favor. Mujeres insolentes de la historia, tomo 1 y tomo 2, me lo regaló Pon mi el nombre. familia. Les juro el nombre que usa. ¿A dónde estamos? Ay, gracias por taparme la cara. Gracias, Ana. No, lo que me tiene- lo regaló mi familia para un cumpleaños, que les mando un beso muy grande, mi sobrino Matías, Yamila la novia, mi hermano, mi padre y su señora. Su señora, dije. Pero bueno, Mujeres Insolentes de la Historia es una maravilla. Estos libros, chicos, 1 y 2 de Felipe. Acá está lo que decía acá Bien, Franco, una que aunque sea recomendación. liberal, Estás defiende haciendo a la bien tu mujer. trabajo. me haya quedado Estás haciendo bien tu trabajo para que Felipe escuche este y Ya está. quiere. Ah, quiera sí, venir. sí, Hay sí, que lo mandarle queremos los de... clips a Felipe los Piña. chicos lo pidieron de padrino. No estaría mal. No estaría mal, no estaría mal que venga. A veces le falta citas a Felipe. Yo lo tengo Sí. la crítica. Por lo menos yo digo un autor, no digo quién. Yo lo veo citar, ¿eh? Yo lo veo citar. ¿A dónde? Y ¿vos querés que sea No, el no, yo ¿Ustedes quiero pidieron saber, su yo quiero saber, padrinazgo? yo quiero saber, yo Todos quiero que saber, sí. quiero saber. Un No lo voy a aplauso a bardear, Felipe Felipe, no lo voy a Pi. bardear. Ahora va a estar en Podemos el hacer teatro, ¿eh? críticas. En el teatro el 13 de Ahí diciembre. cita. Hay que ir a buscarlo. La levanta con pala. Sí, sí. No. Si uno se dedica a esto no es para levantar la es un compa. chiste, Va, es un va a estar con Petro Saborido, que lo queremos Ah, también. qué bien, qué bien. Que tantos años Capusotto ahí. Me interesa, me interesa. Sí, va a estar buena. Podemos ir. Bueno, yo, nos tenemos que ir, seguimos ¿no? ahora. Para cerrar un poquito esto de caldo de cultivo de circulación de ideas ideas. revolucionarias, yo voy a traer lo que es la ilustración católica, que es la ilustración francesa traducida y controlada en el siglo XVIII por las reformas borbónicas, ¿no? En esto de tratar de generar más control sobre lo que ya se estaba perdiendo. Lo que trae es la ilustración es filtrada, La ilustración criolla. la ilustración católica más que criolla, ¿no? Si bien las ideas aterrizan, ya están sobre una base. En el siglo XVIII ya las ideas de la ilustración circulaban en los cabildos, en la iglesia, los comerciantes. Son los espacios donde las ideas se legitiman, por ahí toman un poquito más de valor. Las ideas, como dice Belgrano, o como las interpretaba Belgrano en ese momento, no tiene que ver más con lo que se promete en realidad, con la esperanza de algo mejor por ahí. Belgrano proyectaba, economista con sus ideas económicas, educativas, de la ilustración, que le ofrecen eso en la época moderna, ¿no? De tratar de modernizar, bueno, estas ideas de la ilustración, que no es la francesa, sino que es la francesa, pero filtrada por la Iglesia Católica. Claro. Belgrano en eso proyectaba. Las ideas por ahí circulaban en el comercio atlántico, a través de los barcos,
en los colegios, en las universidades. La crisis del imperio por ahí también ayuda y estas distintas cuestiones que estuvieron nombrando, ¿no? Estos conflictos también alimentan la circulación de ideas en pos de un imperio que está en crisis. Sobre esto quería mencionar a un autor que es Oscar Terán, que hace Historia de las Ideas a lo largo, muy grosso, que sintetiza bastante bien la circulación de ideas a través de la historia argentina, ¿no? Desde el siglo XVIII hasta Ramos Mejía, por ahí un poquito más. Que no es el barrio en este caso. No es el barrio. Bueno, no sabemos si no viene de ahí. Sí, viene de Ramos Mejía, claro, ¿viene de es él? lo que dijo Bray recién. El barrio Ramos Mejía viene de ¿Viene este de él? señor. José bien. Ingenieros, Claro, tenemos todas las... dentro de otros Pablo tantos, Podestá, ¿no? no sé. Podestá, dentro de otros tantos, ¿no? Yo quería mencionar un poquito a los traductores culturales de la Ilustración católica, que son Belgrano, como traductor institucional por ahí, que hacía circular estas ideas mediante memorias del consulado, informes económicos, proyectos educativos, y Juan José Castelli, que es el más político de todos por ahí, a la idea de divulgar las ideas con discursos, con debates, a través de un poquito las redes masónicas quizás, pero bueno, es un tema ¿Estás diciendo que- masona, Castelli? Y Nos cae Estás bien, acusándolo de Castelli algo. nos cae bien. bueno, San Martín no estaba muy lejos, ¿no? San Martín no estaba muy lejos. Tampoco es algo tan grave, ¿no? Tenemos que hablar de un especial en de algún masonería. momento hay que- El otro día escuché que hay que Alfonsín hablar de- era masón. Seguramente. Es que es algo muy común, es una logia que Alan hace gestos. ¿Qué es que- ese que gesto? Llegó toca hasta lo- nuestros días, porque lo odia Alfonsín. Estoy aprovechando que no se me ve y le... ¿Qué es ese gesto? Una falta de respeto. No, pero... No tiene micrófono, no tiene No, micrófono. pero Pueden participar... para mí el tema de la masonería se Pueden lo toma como algo participe, peyorativo, chicos. pero para mí no es tan Participe grave. tranquilamente. Es algo común, ¿no? Para mí. Bueno, a mí debería ser un especial masonería. Es interesante Me el tema de la gusta, me masonería. El Yo tema no es miré que es nada, una pero podemos logia donde aprender. hay mucha gente que toca esferas altas del poder. Parecido como a un partido presidente. político, ¿no? San Martín, claro. Miranda, No ya llegaron viene a de ser. Miranda. Tenemos Juanjo Castelli, está la película, chicos, para todos. Si Sí. no la vieron, no sé si la han visto. ¿Cuál? No. La revolución, lo voy a decir con voz de locutor. Sí, sí, sí. Sí, Por por favor. favor, por La- favor. Necesito más de eso. Jodiendo. No, pero que estoy con... Justo No estoy bien. Bueno, la revolución es un sueño eterno. Ay, qué Gran, lindo. gran libro. Yo leí. No les lindo, ¿no? engole. Después les engolo Ah, está así. basada A lo en la- Karin Cohen le mandamos un beso a Karin Cohen. Me matan los personajes de Vivian Caico. Sí, sí, sí. Ya a esta Noventas. altura uno hace cualquier cosa. Bien, Bueno, me gusta el título ese de la revolución Sí. permanente. la porque revolución es un da sueño- cuenta un sueño eterno. de Es lo muy largo que Sí. es, del periodo largo, esto que hablaba Bloch y Brodel, del periodo largo donde duran las cosas. Bueno, las ideas duran, perduran. la lucha continúa Y la siempre, lucha decía continúa también. siempre. Pero lo que digo es que esto de la revolución es un sueño eterno es una gran película y que cuenta también el sufrimiento de nuestros próceres en el medio de Sí. todo, como han dejado la piel, ¿no? Como Belgrano. Perdón, Bray, que te No, interrumpí. no, está bien, me gusta. De hecho, yo iba a nombrar a Félix Luna como divulgador, que tiene una colección que se llama Grandes Protagonistas de la Historia, donde tiene a Dorrego, donde tiene a Sarmiento, donde tiene a San Martín, donde tiene a Perón, donde tiene a Rosas, que muestra cómo el desarrollo del personaje se va transformando con el contexto. Por ejemplo, Sí. Dorrego, que Dorrego a cierta edad, tipo 17 años, ya se encuentra con las revoluciones independentistas y tiene que lidiar con Belgrano, tiene que lidiar con San Martín, con Álvarez Tomás. Agárrate, Catalina, claro. Con Rosas también, Rosas es muy cercano a Dorrego, bueno, después con Lavalle, que termina siendo... lo termina Traicionado. fusilando, ¿no? Traicionado, eran Traicionado. El gobernador de la familiares. provincia de Buenos Aires en 1828. Dale, Leandro. Traicionado cuando fue a recibir al ejército que venía a defender la banda oriental. Bueno, ese tipo de Sí. cosas uno se encuentra con... Y el libro también, ¿no, Bray? El libro de Di Meglio, el de Dorrego. Yo no lo leí, no No, puedo yo hablar, tampoco lo leí. pero dicen que Yo está muy todavía bueno. no lo leí, debería Dicen. leerlo.
Di Meglio, ojalá algún día venga también. Ojalá No sé que lo algún día nombramos. venga. Gabriel. Se escucha, Di pues Meglio, no somos solo opinistas, somos dinamistas también. No, somos militantes de todos los profesores. buena onda. Vino a la facultad y no está tan lejos. Estamos Sí. cerquita de la facultad, así que Habría que puede mandarle ser. un invitamos. mail a Gabriel. Abrimos el espacio, ¿no? También para quienes quieran venir No, a sí, también, ¿no? La participar, idea a es, debatir, a de a este charlar. espacio que sea dinámico, que haya más gente, ¿no? Tanto Claro. alumnos como egresados y como profesores que tengan ganas de venir a contar Nos lo que hacen, encantaría. de cómo hacen historia de ellos y cómo la perciben a la historia también, Ujú. que no es algo único, ¿no? Y a Alan No y a es algo Sachi cerrado. también, la de los También, deja- también, que no a hagan todos, gestos a por todos, atrás, a todos, a todos. porque Algún día vimos se pueden un gesto sentar ahí. obsceno, ¿puede ser? ¿Fue un gesto obsceno de Alan? No está saliendo en cámara. No lo... ¡Ah! Lo volvió a decir. todo porque lo mencioné a Alfonsín. Ya habíamos tenido una charla previa con Pero él. te Hizo cae un mal que- montoncito hizo. Sí, Mirá, la única definición para Alfonsín es una definición machista, la única definición que Bueno, le no cabe. la hagas, Ok. no la Eso no la hagas. vamos a hacer. No la hagas. No tengo idea. No, cuál no es. la Ahora hagas, tengo que no la muchas hagas. ganas de Todas las escuchar. voces, todas. Tenemos todo acá. ¿No? Pero Radicales. te cae mal pero Alfonsín o que Alfonsín sea masón. No está comprobado. Para él no era masón. Vos decís que Alfonsín no le daba para llegar ahí. Y es muy tibio. Ahí tibia es la palabra, ya sé por dónde Hoy, viene. pobres los radicales Uy, que uy, le uy. tiran. Algunos radicales lo han tildado como un tibio del interior. Del interior. Bueno, los radicales Se son te va a enojar la bastante gente del particular. interior. gente especial. Se te va a enojar la gente del No, interior. no, como un tibio del interior. Tibio de- Todas. Del tenía. interior de los radicales. Tenía todas. Del interior Era de los tibio tibios. y era el Bueno, interior. pero también tiene esta cosa, esto es medio debatoso, ¿no? Lo que estamos diciendo, pero también está lo de la vuelta a la democracia, tiene la cara del el habeas corpus, este abogado que iba con los familiares de desaparecidos. Porque le pusieron la cara de él, porque la vuelta de la democracia tiene más que ver con Ubaldini que con Alfonsín. Mira, En bueno, términos prácticos. está bien, está muy bien, ahí está. Se armó un debate en cualquier momento. Se armó. En algún momento vamos a llegar a eso, ¿eh? En algún momento con esto vamos a llegar Cuando a eso. llegue esa Falta un parte, montón. mamadera, 3 horas de programa. Sí. Ahí me sumo. Hay que- Ahí viene Alan como invitado especial. Cuando hablemos de Rosas, cuando hablemos de Perón. De Perón se nos van a sumar varios, Y sí, ¿no? es la idea que se sume. Ahí está lleno. Bueno, compas, no sé si ha quedado Interrumpí. algo. Bueno, Yo ¿ya creo estamos? que- Podemos cerrar el pedido podemos. protocolonial. Vamos a seguir. Protocolonial, me gusta, me gusta. Vamos a Protocolonial. seguir después con, no sé, veremos. Veremos con invasiones vienen las inglesas. invasiones Invasiones inglesas. inglesas. Ahora se viene lo divertido. Las- Ahora arranca la La novelita historia, de ¿no? De la iglesia de La Santo Domingo, los resistencia, la agujeros de la- reconquista. Bueno, ahí también un montón de Las mujeres, historias de amor también, porque cuando tenían ¿Sabes que apresados... me olvidé el chisme que el les chisme. había, me olvidé el chisme que les había Vino traído? Tipo Chisme Ángel de para la Brito, próxima. Hay un Janina chisme. Latorre se llama. Vamos a traer. Había ahí Hay un que hacer intríngulis. sección chisme La voy a histórico. tirar, no sé si va a salir al aire, pero había un intríngulis entre Tupac, Micaela y Mirá. Tomás Satito con Damaica. Era un... No como se un puede tri- hablar un- mal de los pueblos un originarios. no, pero no mal, era un trío amoroso. Ah, hubo no, ahí no, un- no es una mal. Hablaban del amor. No es hablar mal, claro. Estaba su todo manera. acordado. ¿Eran monogámicos? Era- Eso iba a preguntar, ¿eran Estamos- monogámicos? no, no. eran Ah, monogámicos. qué falta de respeto. Pareja abierta era. Era la cosa. Pero pará, si había Poliamor. acuerdo está todo bien. Claro, si había está cons- consensuado para Claro, todo, si había todo, consenso, vale todo. está todo bien. Ay, bueno, ya está, chicos. Yo soy grande. La cosa me hace mal. No entiende. Pero bueno, Bueno, en fin, cerramos nuestro Bueno, primer cerramos programa nuestro programa. con un aplauso. Un aplauso. Hemos debutado, Gracias, hemos muchas, debutado. muchas gracias. Lo cerramos, nos vamos. Gracias, Brian. Gracias, Fran. Aunque bueno, Gracias, Vivi. un poquito ¿Cómo hoy. que? No, ¿cómo gracias, pero bueno? Gracias, pero no. Gracias. Te queremos igual. No, pero está muy bien porque tiene que haber uno que Aunque seas que liberal. desentone un poco. Aunque No, hermoso. Aunque seas Estuvieron medio todos liberto, hermosos. medio hermosos. unitario. Un poquito el unitario. Un poquito del- unitario. Va a ser la ballista él cuando hablemos de la valla. Puede ser. El salvaje unitario, ¿eh, Fran? No, Como Rivadavia. es un amor de pibe. Bueno, Fran, muchas gracias. Caro, muchísimas gracias. Yo no Gracias, dije mi Vivian. nombre por las dudas, que no me... porque quiero llegar a Floresta, no vivo cerca. Soy Vivian, yo no me presenté. Grande no me Vivi, acuerdo. grande Vivi. Bueno, ay, gracias, Nuestra mis conductora. amores. Nuestra conductora. Sí, sí, porque tengo carné nada más. Después lo estuvieron mucho mejor ustedes tres. Quédense tranquilos y los muchachos atrás de cámara también. Gracias, Alan, gracias, Sachi. Gracias, Nancy. Le mandamos un abrazo grande a Nancy. No sé si nos está escuchando, pero Ojalá que sí. una diosa. Dijo que ¡Ay, sí. un aplauso a Nancy! Que me nos cargó el agua para el mate y tiene una cabeza que la sentamos acá.
Pues yo me cualquier quedé un rato momento. atrás hablando con Ah, ella, está, los por dejé eso solos. no El programa que viene, ahí está. Vamos a ver si El programa que podemos viene traer somos a 400. si podemos traer a Javier Que le Kraselsky la invadimos semana que viene. Bueno, al profesor, Vamos a pobre, insistirle, vamos a pobre insistir. como lo Hay que estamos insistir. Sea por echando. videollamada. Hay que insistir. Sí. Bueno, un abrazo muy grande, gracias Un a todos, abrazo. espero que les haya Chau, gustado. chau. Hasta luego. Nos vemos.